Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia y lo primero, muchas gracias por estar ahí. Vamos a comentar ahora el tema de los indultos a los presos del procés. Como sabéis, bueno, se está barajando ahora el tema de que les indulten y ha hecho un informe el Tribunal Supremo auténticamente demoledor contra el gobierno que luego os voy a desgranar, por supuesto. Después, y os dejo abajo el enlace, como siempre, pero antes quiero hacer algunas consideraciones. Fijaos, el indulto está regulado por una ley de 1870, efectivamente, 1870, una ley que tiene ya más de 150 años. Fijaos que es algo absolutamente anacrónico y absolutamente contrario a la separación de poderes. ¿Por qué? Pues porque si el Poder Judicial impone una condena a alguien, no tiene ningún sentido que luego el Poder Ejecutivo pueda anular esa condena. Tenemos que tener en cuenta que es diferente el indulto y la amnistía. La amnistía supone que desaparece el delito y el indulto supone que simplemente desaparece la pena. Diferente, es decir, por eso los presos quieren, estos presos del procés, lo que quieren es amnistía, es decir, que desaparezca el delito, o sea, que se considere que no han cometido ningún delito, no que se les, digamos, que se les borre la pena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es lo que supone el indulto. Bien, dicho esto, tenemos que decir que también se recoge el indulto en la Constitución española, en el artículo 62, y se dice que al rey, al jefe del Estado, le corresponde el ejercicio del derecho de gracia sin que pueda hacer indultos generales. En este caso estaríamos en duda si es un indulto general, si se indulta a todos los presos del proceso. Fijaos que en la Constitución este derecho de gracia se concede al jefe del Estado, es decir, al rey, lo cual significa que es él el que tiene este derecho de gracia, este derecho de indulto. Es curioso porque la ley de 1870 dice que el indulto lo hará el jefe del Estado a propuesta del Consejo de Ministros. Sin embargo, la Constitución simplemente dice que es el jefe del Estado el que tiene el derecho de gracia. Es curioso porque esa ley de 1870, en mi opinión, se opone frontalmente a la Constitución, en el sentido de que la Constitución dice que es simplemente el jefe del Estado, el rey, el que tiene el derecho de indulto, cuando la ley de 1870 lo que dice es un procedimiento de indulto en el cual se le da la capacidad de proponer el indulto al jefe del Estado al gobierno. En mi opinión, esa ley anterior a la Constitución sería inconstitucional y no podría prevalecer sobre la Constitución, de modo que no tendría esa capacidad el gobierno de indultar. Creo que el indulto jamás debería existir. Sí, tengo que deciros que si vosotros cometéis un delito, que no sois políticos, olvidaos del indulto. Fijaos, os voy a recordar algunos indultos que han hecho los gobiernos de España antes de desgranar, como digo, lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Se indultó a Vera y Barrio Nuevo, políticos, por supuesto, que sabéis que estaban implicados en turbios asuntos. A Alfredo Sáenz, eso fue el último que hizo, el número 2 de Santander, que se llevó 88 millones de euros. Esto lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, lo último que hizo en su mandato, indultar a un banquero. José María Aznar indultó a Javier Gómez de Liaño y otras 1.344 personas, creo, sin más. Sí. Esto también lo hizo José María Aznar. Es igual que sean del PSOE o del PP, como podéis ver, ¿no? Bueno, esto, como podemos ver, es algo que realmente desvirtúa absolutamente el concepto de justicia en un país, ¿no? Porque desde el punto y momento en el cual el gobierno indulta a quien quiere y porque quiere y sin justificación, pues el resto de los ciudadanos somos de segunda, porque al resto no nos van a indultar, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se trata de indultar a unos políticos, la mayoría son políticos, algunos son activistas, y bueno, pues en este caso, nuevamente, creo que está ahí la doble vara de medir, ¿no? Si yo delinco, a mí no me van a indultar, si un político delinque, y si hay presiones, y si hay cuestiones que les interesan a los políticos, por lo que sea, pues les indultan. Bueno, la doble vara de medir de siempre en este país, ¿no? Independientemente de que se pueda considerar o no considerar que el indulto es procedente o no es procedente. También habría que llamar la atención sobre el hecho de que si existe ese delito y dicen que van a reiterar lo que han hecho, pues parece que tiene poco sentido
el indulto. Otra cosa ya es que entremos en si ese delito debería o no debería existir, o si habría que reformar o no reformar la ley en ese sentido, que yo no entro en eso porque no quiero entrar, no es ahora mismo lo que pretendo hacer en este vídeo. Voy a desgranaros lo que dice el Tribunal Supremo, que pone al gobierno a caer de un burro por el hecho de pretender este indulto, porque el Tribunal Supremo obviamente, y es que esto también es lógico, ¿no?, después de estar tantas y tantas semanas de sesiones para al final condenar a unas personas, pues ahora le dicen, bueno, después de todo este trabajo que habéis hecho, les vamos a indultar. Pues hombre, obviamente no tiene que sentar bien. En Europa también somos el hazmerreír, porque obviamente estamos ahí pidiendo la extradición de Puigdemont, o Puigdemont, o como se diga, y, sin embargo, se indulta, o sea, probablemente se indulte al resto de las personas que han incurrido teóricamente el mismo delito, con lo cual es un absurdo. En su día no nos dieron la extradición y si ahora se les indulta, pues bueno, somos el hazmerreír, que no entro en si habría que dárselo o no dárselo, porque ya sabéis cuál es mi opinión. Mi opinión respecto a la independencia y todo esto, y ahora entro otra vez en el Supremo, mi opinión es que la independencia no es la independencia de los ciudadanos, la independencia la quieren los políticos, en este caso los políticos independentistas catalanes, que buscan el enfrentamiento de la población, como siempre, porque esto es lo que hacen todos los políticos, ¿no? Buscan para mandar ellos sin que nadie mande sobre ellos. O sea, esto no va de democracia, no va de que la gente de Cataluña tenga más poder o que tenga más democracia, no, esto va de que puedan mandar unos políticos, los catalanes, sobre los políticos españoles que ahora están mandando sobre ellos. Esto va solo sobre eso, porque si alguien vio en su día, yo ya hice un vídeo, algo sobre cómo se pretendía hacer esta independencia con la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, esa ley está ahí, la podéis ver, es que es la dictadura total. O sea, Puigdemont y compañía se arrogaban todos los poderes, o sea, absolutamente todos, para tener un poder omnímodo y total sobre el pueblo catalán. Pero claro, el pueblo catalán no se entera, la gente no lee, la gente no sabe. ¿Qué saben ellos de que si realmente el referéndum salía que sí, lo que iba a estar vigente era esa ley que era totalmente autoritaria y que no iban a tener derechos ni libertades de ningún tipo, por supuesto no democracia? Bueno, pero esto nadie lo sabe y a nadie le importa, porque simplemente lo que hacen es enardecer a las masas, enfrentar a las masas y con ello intentar conseguir su poder los políticos. Vamos a ver un poco lo que dice el Tribunal Supremo, que creo que es interesante, os dejo abajo el enlace como siempre, y bueno, pues luego ya si queréis suscribíos, dadle a la campanita y dadle a like, como siempre. Vamos a ver un poco lo que dice el Tribunal Supremo. Bueno, ¿y qué dice el Tribunal Supremo? Dice: la Sala advierte un llamativo desenfoque en las peticiones con las que se abre el expediente. En buena parte de ella no se mencionan consideraciones de equidad o justicia que puedan servir de argumentario para respaldar una decisión de indulto. Y por si fuera poco, las alegaciones mediante las que se pretende defender a unos u otros de los condenados dibujan una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida por un sujeto activo plural que respondería a la denominación de los presos del proceso. Esa forma de concebir la responsabilidad criminal, dice el Supremo, en la que ésta deja de ser la consecuencia del hecho propio de lo que hace cada uno y se difumina en una responsabilidad compartida, grupal, ligada por vínculos de coincidencia ideológica, entorpece el razonamiento a la hora de exponer los motivos que justificarían su extinción. Una responsabilidad así concebida, distanciada de uno de los fundamentos dogmáticos del derecho penal, no permite entender ni justificar el efecto extintivo que es propio del indulto, ya que la responsabilidad criminal siempre es individual. Entiende el Supremo que la responsabilidad criminal siempre es individual, no es colectiva, o sea, no es un grupo el que hace algo que sea penalmente punible, sino que es una persona concreta la que hace algo que debe ser castigado en función del derecho penal. Y dice que tampoco facilita su tarea el criterio de la Administración Penitenciaria, que desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente, bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento de los presos del proceso sin atender a la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos. Es decir, bueno, este trato de favor que se ha hecho hacia ellos, por razones obviamente políticas, que no harían hacia ninguno de nosotros, como es obvio, eso no nos pasaría a ninguno de nosotros, ese trato de favor no nos ocurriría, pero ha ocurrido así. Y se dice que las alegaciones de los solicitantes pretenden que la concesión del indulto por el gobierno se apoye no en las razones que justifican una anticipada extinción de la responsabilidad criminal, sino por la supuesta vulneración de derechos fundamentales que habría representado la sentencia.
Se llega a aludir así a la falta de competencia del Tribunal Supremo, a la ausencia del derecho a la doble instancia, a la falta de imparcialidad de los magistrados que entregan el tribunal y dictaron sentencia, al desenlace de las euroórdenes cursadas por el magistrado instructor de la causa, a la quiebra del principio de proporcionalidad y a la vulneración del derecho de defensa. Y prosigue diciendo el Tribunal Supremo que esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento, ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho de la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por sus ideales políticos de incuestionable legitimidad constitucional, dice el Supremo, o sea, entiende que es legítimamente constitucional el tener esos valores políticos, es decir, el pretender la independencia, pues tú lo puedes defender, ¿no? Pero dice que ello autorizaría a la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía. Y añade, pues, palabras, en este caso, por ejemplo, del señor Cuixart, que dice que todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito y que está convencido de que es lo que tenía que hacer, volviendo a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente. Dice el Supremo que esas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presentaría como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social de cada ciudadano suscribe las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los preceptos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios de conciencia individual. Y la gravedad de ese mensaje no se neutraliza calificando la movilización a la que se convoca a la ciudadanía como pacífica, democrática y permanente. Las movilizaciones de las que se da cuenta el hecho probado de nuestra sentencia podrá discutirse si fueron permanentes o esporádicas, pero está fuera de cualquier duda que ni fueron pacíficas ni fueron democráticas. No merecen ese calificativo las reuniones que pretenden apoyar mediante el uso de la fuerza la pérdida de vigencia de las decisiones de quienes ejercen la función jurisdiccional en Cataluña. No es democrático recurrir a las vías de hecho para la aprobación de una ley de transitoriedad que presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera aprobada su constitución de la nueva república y que además proclamaba que Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña y en Arán, en el pueblo aranés, de los que emanan todos los poderes del Estado. En suma, no puede ser democrático movilizar a una parte de la ciudadanía catalana como instrumento de presión y apoyo a un marco jurídico que, según se recogía en el hecho probado de nuestra sentencia, declaraba que estaba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta representación y que atribuía al Parlament el nombramiento del fiscal general de Cataluña, modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña y redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado, a la vez que regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos del Estado español en Cataluña. Y termina diciendo que la pena solo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. La constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados. La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista inspirada en valores democráticos pueda exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus hombres. Bien. Tengo que decir, y bueno, después de haberlo leído y haberlo compartido con vosotros, pues que tengo que estar en parte bastante de acuerdo con el Tribunal Supremo en las apreciaciones que hace. ¿Y por qué? Pues bueno, en primer lugar, porque esa República Catalana era un engaño a los catalanes independentistas, les estaba engañando.
Realmente no se estaba buscando más democracia ni nada mejor para ellos, simplemente los líderes políticos independentistas buscaban su propio beneficio a través del engaño y el enfrentamiento de los catalanes. Más de lo mismo, más de lo de siempre. Y esa ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que como os digo, hay un vídeo en mi canal sobre ella, era una auténtica aberración jurídica que atribuía todos los poderes a Puigdemont. En aquel caso era que, como se dice, desde podía hasta nombrar al fiscal general del Estado, a los jueces, era el jefe del Estado, o sea, tenía todos los poderes en una república sin leyes, porque no se habían hecho las leyes todavía. Entended que se fundaba una república donde no había leyes y la gente estaría sometida, pues bueno, o sea, a una total arbitrariedad jurídica donde un señor decía que era el líder supremo de esa república, en ese caso era Puigdemont, ¿no? O sea, es algo aberrante jurídicamente desde todo punto, que claro, obviamente la gente no sabía, decía, sí, voy a votar sí, independencia, pero ¿y el día siguiente qué? Imaginemos que era así. Entonces, directamente entraba en vigor la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que significaba que Puigdemont mandaba todo, era como el líder de Corea. O sea, él nombraba a todo el mundo, decía lo que quisiera y no había ni leyes. O sea, tú no sabías lo que era delito ni lo que no, porque no había leyes, solamente había esa ley por la cual él mandaba sobre todo. O sea, una auténtica aberración increíble, pero que claro, que la gente no se entera. Entonces, ¿qué supone eso? Pues en mi opinión, supone que simplemente es más de lo mismo. Los políticos quieren mandar más, que nadie mande sobre ellos, tener todo el poder y manipular y enfrentar a la población. Más de lo mismo, más de lo de siempre. En lugar de sembrar la paz, de hacer que la gente viva mejor, que la gente viva más feliz, que la gente viva totalmente en paz y armonía, lo que buscan es el enfrentamiento social para mantener sus privilegios. Que por cierto, y por hablar de esto, pues el presidente de la Generalitat pues gana prácticamente el doble que el presidente de España, tiene por supuesto su pensión vitalicia, y bueno, todas sus historias como todos y cada uno de los políticos, que no nos pensemos que esto es al revés. Es curioso, eso sí, que gane muchísimo más que el presidente del Estado español, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, pero que por supuesto no se va a bajar el sueldo y no se le ha bajado ninguno de ellos. Bueno, compartid el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Suscribíos si no estáis suscritos y dadle like, por favor.